Bendiciones todos hermanos, hermanas, amigos, amigas que oyen en este momento este programa de Un Consejo de Dios. Le habla el pastor Armando Ruiz desde España. Invito a que tomen sus Biblias conmigo en el primer capítulo del libro de Marcos, en el versículo 4. Marcos capítulo 1, versículo 4, porque vamos a estar leyendo, vamos a estar viendo la segunda parte de lo que estamos esta semana hablando sobre los diferentes tipos de bautismo. Ayer ya veíamos el bautismo de la purificación, de la mikvah, la purificación que significa agua en movimiento. Vamos a ver hoy otro tipo de bautismo. Marcos 1, versículo 4. Dice la palabra lo siguiente: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Bueno, vamos a ver cómo existe otro tipo de bautismo, el bautismo para arrepentimiento. Ayer veíamos el bautismo para purificación, en el cual, para que el pueblo se purificara, tenía que lavarse para acercarse a Dios. Si el pueblo no se purificaba, no se podía acercar a Dios. Números 19, verso 20. Hoy vemos Marcos 1, verso 4 y 5, como este es un bautismo para arrepentimiento. Digamos que este es quizás el que definiría más, el que se asemejaría más al bautismo que el cristiano evangélico realiza cuando ya tiene uso de razón, podemos llamar sentido común, que sabe lo que hace. A diferencia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nosotros, los evangélicos, no nos bautizamos con semanas o con pocos meses de vida, porque nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 3, los primeros versículos, que nos es necesario nacer del agua y del Espíritu. Luego, yo nazco del Espíritu cuando yo sé lo que yo hago. Y para yo nacer del agua tengo que saber previamente que he nacido del Espíritu y que recibo al Espíritu Santo en mi vida y que recibo a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador. Una vez que yo lo recibo a este Espíritu Santo, a esta persona de Jesucristo también en mi vida, yo ya hago el ritual de bautizarme y de limpiarme de toda mi impureza durante años en el mundo. Pero una criatura con semanas, con meses, no sabe absolutamente nada de esto. Por eso nosotros los evangélicos nos bautizamos como el Maestro, como los apóstoles, como todos aquellos personajes bíblicos que leemos en el Nuevo Testamento que se bautizaron ya de mayores. Luego vemos aquí como nos dice la palabra que bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Luego existe el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Este es el bautismo que el Señor quiere que nosotros publiquemos con nuestra propia boca. Un bautismo de arrepentimiento por todos y cada uno de los pecados que nosotros hemos tenido en nuestra vida. El pecado es algo que muchas personas se burlan de ello. Muchas personas inconversas, muchas personas que no son temerosos de la palabra ni de la ley de Dios, se burlan y lo ven como algo jocoso, como algo liviano, como algo llamado a la burla o a la broma. Pero no es para tenerlo en broma, porque el diablo sabe muy bien que la persona que intenta no pecar, repito, que no peca, porque todos pecamos de alguna de otra manera, sino la que intenta, digamos, no pecar, la que intenta hacer la voluntad de Dios, la que intenta cada día parecerse más
al Señor, al Maestro, que cada día intenta hacer más la voluntad de Dios, que cada día quiere estar más cerca de la persona y de la presencia de Jesús. Esta persona intenta evitar el pecado de todas maneras. Y esto es lo que empieza escribiendo el apóstol Marcos y lo que empieza enfatizando el apóstol Marcos, que era Juan el Bautista bautizaba y predicaba el bautismo de arrepentimiento. O sea, que si no te bautizas, si no te arrepientes en este bautismo, primero arrepentirte y luego demostrarlo, hacer esta mikvah, hacer este agua en movimiento delante de la presencia de Dios, delante de la presencia del Todopoderoso, no estarás realmente arrepentido de aquello que quieres hacer. No estarás realmente convencido o convencida de tu arrepentimiento. Y figúrate que dice la palabra en el verso 5, en el capítulo 1 de Marcos, que acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Figúrate, de Judea y de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea, vemos aquí por segunda vez hablando de la palabra pecado. En el primero, en el verso anterior, aparece la palabra perdón de pecados, y aquí confesando sus pecados. O sea, si yo confieso mis pecados y a continuación yo me bautizo, yo recibo perdón de pecados en ese justo momento. Nadie más tiene ya que acusarte de nada, nadie tiene ya más jamás que dudar de nada, porque te habrás arrepentido de tus pecados, te habrás limpiado, ya te has purificado, porque has hecho la inmersión en el agua, ya te has limpiado tanto tu cuerpo como tu vestidura, se ha limpiado por completo y ya tú quieres ser parte de la iglesia del Señor aquí en la tierra. Luego ves lo importante, la importancia del bautismo y no tomárselo a la ligera. La importancia del bautismo en este caso para perdón de pecados. Los judíos conocían a través de sus padres la importancia del bautismo. Conocían a través de la ley escrita o bien de la ley oral la importancia del bautismo. Porque dentro del bautismo para nosotros, repito, aquellos que no somos gentiles, aquellos que somos gentiles y que no somos hebreos, nosotros el bautismo nos ha llegado de otra manera, porque lógicamente las Escrituras, para entenderla, para comprenderla, no solamente a veces, la mayoría de las veces, la mayoría, cuando leemos las Escrituras, entendemos a la primera vez que la entendemos lo que nos quiere decir. Pero hay otros textos bíblicos, como por ejemplo la Torá, en el Antiguo Testamento, donde hay una serie de rituales que aquí a Occidente prácticamente, y cuando digo Occidente, digo la parte occidental del mundo, digamos lo que es desde Europa en adelante, el mar Atlántico hasta llegar a América del Norte, América del Sur, etc. Cuando digo Occidente es porque nos ha llegado solamente una pequeña parte de la interpretación bíblica, una pequeña parte del ritual bíblico, pero no nos ha llegado como nos debería de llegar. ¿Por qué? Porque no hemos nacido en Tierra Santa, porque no hemos nacido en el Oriente, porque nuestros antepasados, la gran mayoría de nosotros, los cristianos evangélicos, no son hebreos ni descendemos del pueblo de Israel, digamos, de manera biológica. Sí, de forma espiritual, pero no de manera biológica. Por eso tenemos que comprender las Escrituras. Y volviendo al texto bíblico en el que estamos, ellos sabían que tenían que bautizarse en aguas en movimiento, que tenían que hacer mikvah, bautizarse en agua en movimiento. Y qué mejor lugar para ello que el río Jordán. O también se bautizarían en el mar. Supongo también lo harían otras comunidades también, pero ellos entendían la importancia de bautizarse en el río Jordán. Otros se bautizarían en el lago de Galilea, otros lo harán a lo mejor en el Mar Muerto, no lo sé. Pero digamos que siempre es bueno, es interesante, importante que sea agua en movimiento para así recibir la limpieza espiritual. Pero siempre recuerdo una cosa:
Si te has bautizado, te vas a bautizar, recuerda siempre la importancia previa de santificarte, porque los hebreos lo hacían esto por 3 días. Se santificaban por 3 días, luego había este ritual de la purificación y luego los otros restantes 4 días también estaban purificados. Igual que el apóstol Pablo también lo hace en el capítulo 19 de Hechos, vemos ahí una purificación previa a este mikvah. Eso es lo que todos tenemos que hacer, prepararnos, santificarnos para el día de nuestro bautismo y seguir así en adelante, porque nos bautizamos para perdón de pecados, para arrepentimiento de pecados, arrepentirte realmente, avergonzarte, no querer seguir haciendo esto más, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, sin lugar a dudas, habrá un verdadero bautismo. Que el Señor te guarde y te bendiga, te espero mañana. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube, indicando devocional, Pastor Armando Ruiz, o en el Play Store con tu tablet o teléfono, indicando proyectocorazon.org o radiotierraprometida.org. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.